Avanza Ruta Regiones. La fuerza de Colombia está aquí. Ese es el eslogan que hemos elegido para que cada una de las regiones, de los territorios de Colombia, adopte como su eslogan, porque estamos contando a través de esta iniciativa liderada por todas las marcas de Prisa Media, cuáles son las razones, los atributos que tienen cada una de las regiones para ser motores de desarrollo en toda Colombia. Y uno de los grandes motores de desarrollo, indudablemente, está en el departamento de Antioquia, la primera parada que hacemos en Ruta Regiones en este 2025. Y hablar de Antioquia, por supuesto, es hablar de Medellín. Y hablar de Medellín, por supuesto, es hablar de sus empresas públicas. EPM, que es una de las empresas no solamente que proporciona los servicios públicos y que garantiza el suministro del agua y de la energía, sino que es una de las compañías más queridas por todos los habitantes de la ciudad y por todos los habitantes de la región. John Maya Salazar es el gerente de EPM y muy amablemente nos acompaña a esta hora en W Radio. Señor gerente, bienvenido a W, ¿cómo está? Andrés, un cordial saludo, muchas gracias. Qué bueno que estén aquí en EPM y que podamos hablar de lo que esta empresa representa, no solamente para Medellín, sino para Antioquia y Colombia. Hay uno de los proyectos indudablemente que marca la historia no solo de EPM, no solo de la región, sino de todo el país, y es el proyecto de Hidroituango, y me gustaría empezar por ahí, porque este es un proyecto pues, que tiene un impacto muy grande y me gustaría que le hiciéramos una ilustración a la gente que nos ve y que nos escucha sobre el impacto que tiene el proyecto de Hidroituango en el suministro de energía para todo el país, porque aquí estamos hablando de un proyecto nacional. ¿De qué estamos hablando de impacto cuando hablamos de Hidroituango? A ver, el proyecto en su totalidad es de 2.400 megavatios. Tuvimos una contingencia difícil en el 2018 en las cuales nos llevó a tener que reconsiderar el proyecto, cómo sacarlo adelante. Y en ese sacarlo adelante hoy ya tenemos el 50%. De las 8 máquinas, que es el total del proyecto, ya hay 4 funcionando. De esas 4, en el pasado fenómeno del Niño, teniendo esas 4 máquinas funcionando, nos evitó que hubiera un racionamiento, porque el aporte de energía que le hizo esta central a Colombia en ese momento tan difícil de un verano tan prolongado hizo que no tuviéramos esa condición de racionamiento. Y hoy estamos ya en la segunda parte, que son de las máquinas 5 a la 8, que esperamos que en el 2027 ya la tengamos funcionando esa segunda etapa. Entonces, en el conjunto, cuando estén las 8 máquinas, eso representará el 17% de la energía del país. Hoy tenemos del orden de unos 220 gigavatios hora día de la generación o de la demanda que necesita el país. Nosotros como EPM hoy en promedio estamos aportando 60 gigavatios hora día, que es casi un 30% de las necesidades del país. Y de ese aporte, Hidroituango hoy con sus 4 máquinas es un 10%, o sea que si sacáramos ese 10% de la generación del país, estaríamos en unas condiciones muy críticas. Sin embargo, por la generación de Hidroituango, pues hoy no tenemos problemas de racionamiento. Usted nos da unas cifras contundentes, pero a mí me gusta mucho hacer este ejercicio porque cuando hablamos de energía, pues hablamos de gigavatios y hablamos de la capacidad y hablamos de porcentajes, pero en realidad la energía es la nevera. Es que las personas puedan refrigerar sus alimentos, es que las personas en las zonas más cálidas tengan cómo tener una ventilación, ¿no? Para no afectarse por el calor. Es el funcionamiento de máquinas en hospitales, es el funcionamiento de medios de comunicación como la televisión o la radio. Realmente estamos hablando de un servicio totalmente transversal para la ciudadanía. Claro, y es un motor de desarrollo. La industria necesita la energía, pues obviamente en los hogares lo que tenemos, la iluminación, refrigeración, recreación con televisión, en las zonas de mucho más calor, pues aire acondicionado, ventiladores, todo ese tipo de cosas. Y para nosotros, este es un país en los cuales la generación y sobre todo la generación hidráulica tiene un peso muy importante. Hoy, de esa generación del 100%, el 80-75% de generación hidráulica. Lo otro tenemos térmicas, que es a través de carbono, de gas, y lo otro plantas solares, que también tenemos en el país, pero que es del orden de un 7 o un 8%. O sea que la generación hidráulica, que es el caso de Hidroituango, estamos representando casi en un 80% hoy de lo que necesita el país. Entonces esa es la importancia de la generación hídrica que tenemos en EPM.
Eso cuando hablamos de Hidroituango como fuente de energía, como fuente de generación de energía. Pero no es el único aspecto a la hora de hablar de este megaproyecto, porque también Hidroituango es una fuente de estabilidad, de conservación y de evolución para las comunidades que están en las zonas adyacentes al proyecto. ¿Cuál es ese impacto que está teniendo Hidroituango en las comunidades, en las familias, en las poblaciones aledañas? Es un aspecto muy importante. Si bien es cierto lo técnico, la generación de energía es muy importante para el país, la incidencia que tiene este proyecto en sus zonas de influencia, que son 16 municipios directos, 12 aguas arriba, antes de la presa, y 4 aguas abajo. Para traer un ejemplo de lo que eso implica, un municipio generalmente tiene para su inversión anual lo que le genera industria y comercio, prediales, todo ese tipo de cosas. Hay municipios que en su inversión puede ser del orden de 400, 500 millones de pesos año. Eso es lo que invierten. Con el proyecto Hidroituango, uno de esos municipios se le ha invertido más de 50.000 millones, otros 100.000 millones. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que con esa inversión anual de 400, 500 millones de pesos, para llegar a hacer esa inversión de 50.000 millones necesita 100 años. Y eso es coger esos municipios en términos de desarrollo y desatrasarlos en el tiempo 100 años. Con vías, colegios, hospitales, centros de salud, todo eso hace el proyecto. Entonces, hoy la inversión que tenemos directamente del proyecto de Hidroituango es del orden de unos 2.7 billones de pesos en esos municipios. Entonces, el desarrollo que ha tenido esta zona de influencia derivado del proyecto es muy importante y obviamente seguirá en el tiempo porque las regalías, todo lo que se genera independiente de las regalías, con unas inversiones adicionales que no son de ley, pero nosotros como proyecto, como EPM lo tenemos muy claro, que tenemos que hacer inversión en la región, son nuestros socios, nuestros vecinos, tenemos que tener la convivencia de este proyecto, pero que los municipios, la comunidad realmente se beneficie de este proyecto, no solamente la generación del país y que haya unos ingresos y unas utilidades que la genera EPM, sino que se reflejan también en los municipios. De hecho, nosotros al municipio de Medellín le hacemos unas transferencias muy importantes, que el municipio de Medellín es el dueño de EPM. Entonces, este año nosotros le transferimos 2.6 billones de pesos en un año al municipio de Medellín. ¿Qué hace con esa plata? Pues colegios, todo ese plan de desarrollo, todo lo que implica para estas comunidades más desprotegidas, todas estas comunas, todo ese desarrollo derivado de las transferencias que le hace EPM al municipio. Entonces, mira que es una parte muy importante del proyecto, y no solamente desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del MIT, que es el manejo integral del territorio, que obedece a una metodología que nosotros impactamos el territorio y no es hacer por hacer, sino que a través de las necesidades del municipio, después de hacer un estudio muy claro, podemos hacer ese impacto en esta región, lo que tú estás presentando, el impacto región. Claro, incluso en cosas también como en la prevención de las afectaciones que podrían darse por cuenta del clima, porque ahora que está lloviendo tanto en el país, incluso sabemos que la presa ha ayudado también a contener para evitar el desbordamiento del río, que en otro momento o en otra época sin la existencia del proyecto habría sido fatal para esas comunidades. Claro, y lo tenemos desde muy reciente. El pasado 11 de abril hubo una creciente del río Cauca en los cuales inundó La Pintada, Bolombolo, parte de Venecia, todas esas cosas. Esa creciente, que fue del orden de unos 5.000 metros cúbicos por segundo, llega al embalse y en vez de seguir, llamémoslo así, derecho, aguas abajo, que podría haber inundado otra, cuando llega al embalse, lo que hace es que se regula, y ese embalse que lo teníamos en una cota, llamémoslo 408, sube 1 metro a la 409, pero ya el agua que pasa aguas abajo no eran los 5.000 metros cúbicos por segundo que llegaba, sino de 3.000 metros cúbicos, y eso evitó que se dieran inundaciones por las regiones en los municipios que están abajo de la presa. Entonces, este embalse sirve como un regulador, como un atenuador de esas situaciones de crecientes que presenten el río Cauca, que con lo que está presentando ahora de invierno en el clima, pues podría ser mucho más severo. Sin embargo, este embalse genera, entre comillas, ese beneficio aguas abajo. Entonces, también desde ese punto de vista es un beneficio para la región.
Hemos hecho aquí un poco de balance, señor gerente, pero para el segundo semestre, ¿qué se viene? ¿Qué puede esperar entonces el departamento de Antioquia y el país con los proyectos que está llevando a cabo hablando de Hidroituango? Seguimos con la segunda etapa, como te digo, de la máquina 5 a la 8. Esperamos que este año ya terminemos de limpiar todo lo que quedó por lo de la contingencia en la etapa 2, la parte sur, y ya podamos empezar a construir o a plantar las otras máquinas, las turbinas y los generadores de la 5 a la 8. Y en ese cronograma, en ese 2027, inicios del 2028, ya tener esos 1.200 megavatios instalados para poder generar al país. Y la pregunta final, para EPM, además de Hidroituango, como si ya no estuviéramos hablando de uno de los proyectos históricamente más importantes para nuestro país, pues no es el único foco de trabajo, porque hay muchos más. ¿Cuáles son esos otros frentes que quiera destacar en este momento, señor gerente, para el departamento y para la región y para el país? Como tú lo decías al principio, esta no es una empresa solamente generadora de energía, distribución de energía. Tenemos agua, gas, recolección de residuos sólidos, valorización de residuos. Entonces tenemos 2-3 proyectos muy importantes. Todo el desarrollo de lo que es acueducto alcantarillado en Urabá es un proyecto que tenemos, que estamos mirando en un mediano plazo. Urabá es una región muy importante para no solamente Antioquia, sino Colombia, y ahora con el Puerto Antioquia pues cobra mucho mayor incidencia. Entonces es un proyecto importante de un plan maestro de acueducto alcantarillado. Tenemos todo lo que es la valorización de residuos sólidos, ya pasar de rellenos sanitarios a la nueva tecnología para poder tener esa valorización, y ahí en economía circular no solamente la generación de energía a través del biogás, sino limpiando ese biogás, biometano, para inyectarlo a la red y poder abastecer población pues con ese gas natural. Tenemos un proyecto también muy interesante de nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales con esa biomasa, biogás y la generación de energía verde e hidrógeno verde, que nosotros para EPM también es un proyecto muy interesante, todo el desarrollo de hidrógeno verde, que esperamos en muy corto tiempo. Ya estamos haciendo unos proyectos pilotos, la combinación de hidrógeno con metano para aumentar ese poder calorífico, disminuir emisiones. Si bien es cierto el gas tiene pocas emisiones, pero las reduciríamos mucho más. Estamos haciendo una combinación de diésel con hidrógeno también para potenciar la parte vehicular, la parte de transporte, disminuyendo también esas emisiones. Entonces es un proyecto muy importante nosotros de hidrógeno, que ya tenemos también una planta que posiblemente de 100 toneladas año nos va a hacer mucho más grande el proyecto piloto que hoy tenemos. Entonces son acueducto alcantarillado importante, valorización de residuos sólidos para ya no tener rellenos sanitarios, y proyecto de hidrógeno, por hablarte de los más inmediatos, sin desconocer proyectos de hídricos, de plantas del orden de unos 1.200 megavatios que podemos tener a un inmediato futuro. Bueno, pues va a estar ocupado. Por eso no le voy a quitar más tiempo, porque por fortuna el trabajo que tiene EPM es bastante, y por ende pues su impacto también es muy grande. Gracias, señor gerente John Maya Salazar, por recibirnos en el edificio inteligente de EPM, que además, entre otras cosas, es un ícono arquitectónico, de diseño, de sostenibilidad. Gracias por abrirnos las puertas de este espacio y felicidades por esos proyectos y éxitos para lo que se viene. Muchas gracias, Andrés. Siempre bienvenidos aquí a EPM para que conozcan todo lo que hacemos y la importancia que tiene EPM no solamente en Antioquia sino en Colombia, pero derivado de la calidad de los servicios públicos, de la atención a nuestra gente, y que este es un motor de desarrollo muy importante para Colombia. Pues infraestructura, otra de las razones por las cuales Antioquia es un motor de desarrollo para todo el país. Y es la razón por la que estamos aquí, contando estas historias, hablando con estos personajes y llevando estas buenas noticias en el marco de Ruta Regiones, un proyecto de Prisa Media que llega para todos ustedes a través de W Radio. Hasta la próxima.